¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Soy Néstor Ojeda y le doy la bienvenida a este espacio a nombre de mi compañera Adriana Sarur. Y vamos a la información. Esta semana estuvo, la verdad, la discusión candente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque llegaron temas muy relevantes y polémicos. Uno de ellos fue, pues, el fallo de un juez que establece la creación de una comisión de la verdad para revisar y reinvestigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, la normal de Ayotzinapa. Y los legisladores, pues, encendieron focos de alerta por la posible inconstitucionalidad y legalidad de este fallo. Veamos. La decisión del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordena reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una comisión de la verdad resulta aberrante para algunos legisladores. En el PRI alegan inconstitucionalidad en la determinación del tribunal, ya que aseguran que se extralimita en sus funciones. Jurídicamente es un exceso del tribunal al querer imponer vía sentencia lo que debe o no debe hacer el Ejecutivo a través de la Procuraduría General de la República, como es la creación de una comisión, ya que las esferas de competencia de los tres órdenes de gobierno son distintas. El Poder Judicial es el que administra la justicia, pero el Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría es quien investiga, es la persecutora y es la investigadora de los delitos. En el PAN también tienen dudas, y es que advierten que una comisión de la verdad podría tomar decisiones al margen de la ley. Entonces yo lo que creo es que al principio lo que hay que definir es si hay constitucionalidad en la decisión del Poder Judicial en esto, si es viable que se haga y si sí es viable que se haga, con qué límites y con qué extensión podría darse, ¿no? Pero lo que más preocupa a diputados y senadores es que esta decisión del tribunal vuelva a abrir las puertas del infierno del caso Ayotzinapa, lo que podría provocar que quienes hoy ya están procesados por el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa obtengan su libertad, además de que una eventual reposición de todo el proceso haría doblemente víctimas a los estudiantes. Indudablemente que esta resolución beneficia más a quienes cometieron el delito, a quienes son acusados de los homicidios de los 43 de Ayotzinapa. Se vuelve a revictimizar a los desaparecidos de Ayotzinapa. Otro tema polémico sin duda que se vio en la sede del Congreso fue la agresión que sufrieron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en Ciudad Guzmán, Jalisco. Indignación y censura por parte de los legisladores a lo que se califica como, pues, un exceso, como una agresión, como algo que no se merecen las Fuerzas Armadas mexicanas. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó la agresión que sufrió un grupo de marinos el lunes pasado durante una manifestación realizada en Ciudad Guzmán, Jalisco. Piden a las autoridades federales investigar los hechos para sancionar a los responsables. Al dar lectura al pronunciamiento del presidente de la Comisión Permanente, el senador Ernesto Cordero, dijo que la Marina actúa en apego a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. La Armada de México realiza acciones de ayuda, protección y salvamento que coadyuvan a generar condiciones de paz y desarrollo de la nación, elementos indispensables para la consolidación de un Estado de Derecho. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes a investigar los hechos ocurridos a fin de determinar las sanciones que en derecho correspondan. Y un tema que abordaron los diputados y senadores en la Comisión Permanente del Congreso fue el de la situación de tragedia que vive hoy Guatemala tras la explosión del volcán de Fuego. El exhorto, el llamado a los ciudadanos y a las instituciones es a que continúe la ayuda, el apoyo, pues el envío de insumos, personal y equipo para auxiliar al pueblo guatemalteco en estos momentos de tragedia, en estos momentos de gran dificultad. Diputados y senadores se sumaron a las acciones de solidaridad con el pueblo y gobierno de Guatemala afectado por la erupción del volcán de Fuego y respalda el ofrecimiento del gobierno de México de asistencia material y humana para salvaguardar la vida de los afectados.
lamentó la pérdida de vidas humanas y reconoció el esfuerzo de los grupos de rescate en la búsqueda de las víctimas de la tragedia ocasionada por el volcán que ha dejado decenas de muertos, heridos y desaparecidos. También la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldó la activación de protocolos de protección que puso en marcha la Cancillería mexicana para la atención de mexicanos que se encuentran en Guatemala. Y ahora, ¿qué le parece si vemos qué más se dio en los trabajos que realizó la Comisión Permanente del Congreso durante esta semana que casi termina? Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Partido Verde oficializó su propuesta para establecer en México la pena de muerte para secuestradores y asesinos. Para ello, plantean reformar los artículos 18, 22, 29 y 107 de la Constitución. Aquí estamos hablando de penas y de un castigo que muchas mexicanas y mexicanos proponen que pueda ser más severo y que sea equiparable al delito que se ha cometido en casos de homicidios dolosos, en casos de reincidencia, en casos de secuestro y en casos de secuestro con mutilación. El Partido Verde se pronunció por abrir la discusión amplia sobre la pena de muerte, donde participen no solo los políticos, sino la sociedad civil y los expertos del tema. Pero hoy tristemente en la calle tenemos una pena de muerte, la cual no se aplica a través de un juicio. Iremos a la discusión con datos duros, con cifras para poder contrastar y poder constatar cómo otros países en otras latitudes se han dado la oportunidad de poder tenerlo esto. La iniciativa para implementar la pena de muerte en México se turnó directamente a comisiones donde será analizada. Y hay un fenómeno que se está dando en nuestra sociedad actualmente y tiene que ver con la tecnología y las redes sociales, la pornovenganza. Y los legisladores están tomando cartas en el asunto. Fue un video sexual que Mía hizo con su novio, pero terminó en pornovenganza. La difusión de sus imágenes sin su consentimiento. Lo enseñó como de móvil a móvil, ¿sabes? Ah, ¿te chantajearon con tu video sexual? Sí, un poco. ¿Y le reclamaste? Ah, no. ¿No? Porque era una persona con la cual ya no quería tener ningún tipo de contacto, entonces... Oye, ¿ahora tomas precauciones para evitar que te vuelva a suceder lo mismo y que un video tuyo ande en otros celulares? Sí, de hecho ya no lo hago. O si lo hago con el mío, entonces... Ah, con tu teléfono. Ajá. Luego de una reforma al Código Penal Federal, la difusión de imágenes con contenido sexual sin autorización de quien aparezca en estas será sancionado con una pena que va de 6 meses a 3 años de cárcel y de 800 a 2,000 días de salario multa. Y al final del 26 de abril se aprobó ya por ambas cámaras una reforma al Código Penal Federal que incluye un capítulo en el cual se penaliza lo que se conoce como ataques a la dignidad personal y a la intimidad, que dicho de otra manera se ha conocido como la pornovenganza. La Policía Federal y la de la Ciudad de México tienen una división de policía cibernética. Si usted es víctima de este delito, no dude en denunciar. Ahora vamos a la entrevista de esta semana que nos tiene mi compañero Víctor Sánchez Baños. Víctor. Los mexicanos necesitamos definiciones en el Congreso de la Unión. Para ello, la Comisión Permanente necesita discutir la elección del fiscal general y del fiscal anticorrupción, así como otros nombramientos. De esto vamos a platicar con el senador José María Tapia Franco. Sin duda hay temas pendientes como el nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción, el fiscal anticorrupción, el fiscal general, la discusión del fuero que está pendiente por las comisiones dictaminadoras y se va a trabajar. Creo que la invitación que hacemos nosotros como legisladores a las comisiones a ponernos a trabajar las comisiones ordinarias, tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de los Senadores, a que logremos tener un dictamen para con ello poder pedirles a las juntas de coordinación política de las dos cámaras la instalación de un periodo extraordinario de sesiones o sesiones extraordinarias y con ello retomar la agenda legislativa que tenemos pendiente. Es menester informar que no es que no queramos tener un periodo extraordinario de sesiones, al contrario, porque lo queremos
es que tenemos que solicitar un dictamen. Los reglamentos del Congreso General, el reglamento del Senado y el reglamento de la Cámara de Diputados, así como nuestra ley orgánica, no facultan a las juntas de coordinación política a celebrar un periodo extraordinario de sesiones o sesiones extraordinarias si no hay un dictamen previo de cualquiera de las comisiones que se pueda votar. En eso estamos trabajando. Mi grupo parlamentario, el del Partido Revolucionario Institucional, estamos logrando y vamos a lograr que estas comisiones ordinarias generemos los dictámenes necesarios para tener con ello un avance en los trabajos legislativos y con ello cerrar esta legislatura como lo que es una legislatura la más productiva en el Senado de la República y la más productiva en Cámara de los Diputados. Los temas anticorrupción, la Ley Federal del Trabajo, así como los nombramientos de fiscales, son fundamentales para dar certidumbre a la sociedad. Por esto es fundamental que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya entregue los dictámenes para que podamos discutir los temas más allá de los temas electorales, los temas fundamentales para la mejor convivencia de la sociedad. Gracias, Víctor. Y ahora llegó el momento del comentario de nuestra analista, nuestra especialista económica y financiera, Alicia Salgado. Alicia. Hola, ¿cómo están, muchachos? Bueno, hemos estado comentando y además en las noticias ha sido bastante copioso, tanto que le ganó en tema al proceso electoral actual y al debate, toda la situación de protección en materia de hackeo que debe tener el sistema financiero mexicano, particularmente por los sucesos ocurridos en diversos bancos, donde las cuentas concentradoras fueron violadas a través de una aplicación específica que enlaza con el sistema electrónico de pagos interbancario, el famoso SPEI. Hoy por hoy las transferencias están lentas, se utiliza muchísimo más un sistema que se llama TEF, que opera al día siguiente, el del mismo día en algunos bancos está lento, se puede tardar en lugar de segundos entre 1 hora y 2 horas para poder realizar una operación. En fin, está en proceso de reacomodo todo este sistema por la violación que tuvo. Lo que me llama mucho la atención es que si bien hay protocolos establecidos en las entidades financieras, el Banco de México, la Comisión Bancaria lo tienen perfectamente claro en su regulación, en realidad México carece de una ley de ciberseguridad que permita no solo asegurar la adecuada protección de datos, tenemos al INAI, sí, pero no tiene la capacidad de sancionarse, de investigarse y de perseguirse un delito como este y de esta naturaleza. A lo largo del año pasado y en el periodo que acaba de terminar, se discutió en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, un tema así, la ley de ciberseguridad. Se armaron foros, participaron el sector público, el sector privado, la Procuraduría, toda el área de investigación de ciberseguridad, expertos nacionales y expertos internacionales, y se logró un buen, digamos, andamiaje jurídico con el cual podría efectivamente sancionarse, perseguirse y además meter a la cárcel a los hackers. Hoy por hoy, este es un tema que va a ocurrir todos los días. Estamos conectados en todo el mundo. ¿Te puedes imaginar si algún día este país transcurre con autos conectados y de pronto se mete ahí la información y alguien hackea todos los datos, o que hackeen toda la información relacionada con los informes de medicina o médicos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, o se hackea la base de datos del SAT? Es posible, claro que es posible, pero ¿cómo es posible que se hayan dormido los diputados? Le dieron entrada, pasó en comisiones, pasó además con un número importante, con toda la aprobación de los partidos políticos. Aquí no hubo problemas electorales de por medio. Sin embargo, no llegó a tiempo al Pleno porque en el Pleno se le dio publicidad y quedó allí, ni siquiera en primera lectura. Pero, ¿saben? Me da mucho gusto porque el Congreso que llegue, como se quedó allí, lo va a tener que revisar. Y lo que tenemos nosotros que hacer es hacer conciencia de que quien gane la mayoría o la minoría en el Congreso debe sacar la ley de seguridad. ¿Ustedes qué opinan? Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores.
Gracias, Alicia. Llegó el momento de hacer un corte, una pequeña pausa. Por favor, no se vaya, porque al regresar estará aquí con nosotros en el estudio el senador del PRD, el coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Luis Sánchez, para hablarnos de las nuevas atribuciones que tendrá la próxima legislatura del Congreso de la Unión. Ya estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en el estudio el senador Luis Sánchez. Él es el coordinador del grupo del PRD en el Senado de la República y actualmente candidato a diputado federal por el distrito que comprende, entre otras partes, pero fundamentalmente Nezahualcóyotl, del que fue alcalde. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias, Néstor. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muy amable. Pues mira, si el voto de los mexiquenses te favorece, será muy probable que seas de nueva cuenta diputado federal. Y me gustaría hablar contigo de lo nuevo que viene para la próxima legislatura del Congreso de la Unión y que tiene que ver con modificaciones importantes en el funcionamiento y las atribuciones del Congreso y de la Cámara de Diputados. Es correcto, la Cámara de Diputados tendrá nuevas facultades. Hay una modificación constitucional que se promulgó el año pasado que le da a la Cámara de Diputados, entre otras cosas, aprobar a los principales funcionarios de la Secretaría de Hacienda, al secretario de Hacienda y a los funcionarios principales de ella. Esto es algo nuevo, la verdad, y que es oportuno porque justamente el tema del presupuesto se ve en la Cámara de Diputados y no en el Senado. Anteriormente se le daba al Senado, entonces es ajustar esa parte. Pero también ellos tienen que aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es algo muy, muy importante. En el inicio de una nueva administración federal, ¿sí?, en el primer año de gobierno, en febrero el Ejecutivo tiene que enviar su Plan Nacional de Desarrollo y los diputados tienen que revisar que esté acorde a lo que establece la Constitución, ¿sí? Podrían regresarle al presidente en turno ese plan, ¿verdad? O hacerle observaciones y el presidente tendría que ajustarse, o bien ser aprobado. Esto es algo también muy importante porque, mira, en cuestión de planeación en el país, creo que todavía estamos muy, muy, muy verdes, ¿no? Entonces, me parece que esta nueva facultad obliga a que se haga un buen trabajo, no solamente un documento ahí que sirva para cubrir el trámite, sino algo realmente apegado a la realidad que estamos viviendo, a las necesidades que se tienen, y esto sería algo novedoso. Pero también está el tema de la aprobación justamente de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. En este caso, como estaríamos pasando de un gobierno a otro, ¿no? El gobierno que salga de la próxima elección, este gobierno actual tiene que hacer un proyecto de presupuesto de egresos y de la ley de ingresos, proyectos, ¿verdad? Y el nuevo gobierno tendría que estar sometiendo a consideración de la Cámara de Diputados. Pero el 15 de noviembre tiene que entrar a la Cámara de Diputados estos proyectos, ¿verdad?, estas iniciativas. Y tiene la Cámara de Diputados, aquí se puede alargar hasta el 31 de diciembre para aprobarlos. Entonces, bueno, es un procedimiento que tiene ya con certeza cómo se tiene que hacer para tener a tiempo para el próximo año un presupuesto de egresos y una ley de ingresos. ¿Le da estas nuevas atribuciones del Congreso y estas nuevas formas de operación, digamos, un impulso al equilibrio de poderes? ¿Le quita tantito al Ejecutivo y deposita más en el Legislativo para poder ir generando más contrapesos? ¿Ese es, digamos, el espíritu de estos cambios? Un tanto sí, es esto, pero es también reconocer que los diputados tienen facultades también que se les tiene que respetar. Porque antes, bueno, pues nosotros en el Senado somos quienes aprobamos al secretario de Hacienda y a los principales funcionarios. Cuando nosotros pues no vemos el presupuesto, solamente nosotros aprobamos la ley de ingresos, ¿verdad?, pero que nos viene siempre de la Cámara de Diputados. Entonces es reconocerle esas facultades y tratar de normar un poco más, ¿sí? En el caso de la aprobación del secretario de Hacienda, esto es si no hay gobiernos de coalición. Cuando hay un gobierno de coalición, entonces son otras las reglas que por cierto están pendientes, que sería algo que me interesaría también platicar. A ver, bueno, cuéntame, porque sí hay una serie de temas pendientes que se quedaron en el Senado fundamentalmente, pero que también deberá atender el Congreso en materia de seguridad, del Sistema Nacional de Anticorrupción. Bueno,
hasta se quedó por ahí pendiente el tema de las iniciativas de fomento y apoyo al ahorro popular. ¿Qué otras cosas están en la agenda que tú crees que son prioritarias que debe resolver la siguiente legislatura? Lo que es verdaderamente urgente es determinar las fiscalías, ¿sí? Como ya sabemos, tenemos toda una discusión que llevamos años con ello. Desde el diciembre del 2013 se aprobó el pase de la PGR, ¿sí?, de la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General de la República, pero no es un cambio de nombre, no es quitar las siglas y poner otras, no, es toda una reingeniería. Pero aquí la discusión después se centró en la autonomía de los fiscales. Hay que recordar que debemos nombrar fiscal general de la República, fiscal anticorrupción y fiscal en delitos electorales, ¿sí? Las reglas que hoy existen no convencen a nadie, ¿sí? Bueno, aunque algunos ya están coqueteando con que no debe ser autónomo y debe ser nombrado por el presidente, algo que la verdad no ha funcionado en todos estos años que llevamos ya con una PGR supeditada al presidente y que no resuelve nada, ¿no? Entonces, la modificación al artículo 102 de la Constitución para darle plena autonomía a las fiscalías es algo que no podemos evitar, que tenemos que ir a hacer, ¿sí? Si queremos cambiar lo que tenemos hoy en la persecución del delito, ¿verdad? Si queremos continuar como están hoy las cosas, bueno, pues que el presidente nombre a su fiscal general y continuarán las cosas tal como están hoy, ¿no? ¿Verdad? Que sería una desgracia eso. Ese es un tema muy, muy importante, de fondo para cambiar al país. Hay el tema que me refería hace un momento. Se hizo una modificación a la Constitución para que existan gobiernos de coalición, la posibilidad de que el presidente en turno decida hacer un gobierno de coalición. ¿Cómo sería? Bueno, pues sería en principio con los partidos con los que llegó al gobierno, ¿verdad? En este caso, recordemos que en este momento hay 3 coaliciones, ¿verdad?, compitiendo. Bueno, pues si cualquiera de esas 3 coaliciones gana, podría formar con ellos mismos un gobierno de coalición, ¿sí? Y ese gobierno de coalición se refleja en la administración federal, pero también se refleja en las cámaras, ¿sí? Habría una coalición legislativa y nos falta hacer la ley, justamente está la reforma de la Constitución, pero falta la ley. Y esa creo que es obligatorio hacerlo, porque estaríamos cambiando. Sobre todo nosotros estamos proponiendo, nosotros desde nuestra coalición, estamos proponiendo que el próximo gobierno sea un gobierno de coalición. Muy bien. Ahora, en la integración de la próxima Cámara de Diputados, ¿existirá la posibilidad de que se presenten mayorías, digamos, muy relevantes que permitan al siguiente gobierno pues funcionar con cierta soltura, o se tendrá que ir construyendo en los hechos pues estas alianzas legislativas para poder dar certeza y gobernabilidad al país con pues un gobierno que tenga una fluida relación con el Congreso? A ver, hace ya muchos años que nadie tiene una mayoría para hacer lo que quiera en el país, ¿no? Necesitan necesariamente que ponerse de acuerdo y depende de los temas, es que se logran consensos amplios o no, ¿verdad? Lo hemos visto en varios momentos, cómo hay coincidencia en algún tema y bueno, vamos todos y hay unanimidad, ¿verdad? En otros, pues no tenemos, ¿no? Pero también depende de los tiempos y de la visión que se tenga. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la ley de, bueno, esto que llamaron la ley de mando único en materia de seguridad pública, ¿sí? Que fue una iniciativa del presidente de la República que no pasó en la Cámara de Senadores ni en la de Diputados, pero en el Senado hicimos algo distinto, le cambiamos algunas cosas, le llamamos mando mixto, ¿sí? Por unanimidad lo aprobamos en el Senado, se fue a la Cámara de Diputados y allá nos lo votaron en contra, lo desecharon, ¿no? Entonces, cuestiones de ese tipo es que pues, se ponen en juego en un Congreso. No creo que alguien tenga mayoría en el próximo Congreso, en ninguna de las 2 cámaras, y va a ser necesario, por supuesto, el buscar, el dialogar, el buscar acuerdos que permitan transitar. Muy bien. Pues, senador Luis Sánchez, coordinador parlamentario del PRD, allá en la nueva sede de Reforma e Insurgentes del Senado, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Vamos a esperar, hay que ver cómo le va
en la elección allá, porque va por mayoría. Distrito 29, si no me equivoco. Es el distrito 29 en Nezahualcóyotl, que es la parte centro de Nezahualcóyotl. Por cierto, que ando recorriendo ahí calle por calle, tocando casa por casa. Pues muy bien, porque, bueno, de ahí ya fue alcalde, ahí lo conocen. Vamos a ver cómo resulta la elección y, pues, ya, si el voto le favorece, pues lo veremos en la Cámara de Diputados y seguimos platicando de estos temas. Néstor, muchas gracias. Es un placer. Gracias, senador. El senador Luis Sánchez del PRD aquí en Desde las Cámaras, y a nosotros se nos acabó el tiempo, pero lo esperamos la próxima semana en el único programa de la televisión abierta mexicana que atiende exclusivamente los temas del Poder Legislativo, de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Desde las Cámaras, nos vemos, pásenla bien, tenga una gran noche.